con más preámbulos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a leer, hermanos, del versículo 18 al versículo 26. Mateo capítulo 9, versículo 18 al versículo 26. En Reina Valera lleva un título, dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Hermanos, dentro de lo que vamos a exponer de Mateo, yo creo que esto es uno de los mensajes más conocidos por todos. De hecho, hay hasta una alabanza que habla de la mujer que tocó el manto, ¿cierto? Yo imagino que algunos se recordarán, o quizás algunos no la cantaron nunca, yo sí la canté. ¿Quién me tocó? Dijo Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, la cantamos varios. ¿Sí? Así que, hermanos, como les reitero, Mateo capítulo 9, versículo 18 al versículo 26. Sin embargo, esta vez, hermanos, el título de este sermón no será la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. No vamos a seguir lo que dice Reina Valera, sino que el título del sermón de hoy es el poder y la compasión de Jesús hacia un padre afligido y una mujer angustiada. Lo reitero, el poder y la compasión de Jesús hacia un padre afligido y una mujer angustiada. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos. Esta vez les voy a pedir que nos pongamos en pie. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, y dice así: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros ya venimos, hermanos, de un contexto, según lo que nos viene relatando Mateo, donde venimos de ese escenario, de esa gran fiesta que él prepara, donde vemos los diferentes cuestionamientos que se levantan de la persona de Jesucristo, de su conducta y también de su piedad, porque normalmente los fariseos asociaban la piedad a ciertos actos religiosos, a ciertas prácticas ceremoniales, pero sin embargo nosotros vemos claramente, hermanos, de que nuestro Señor Jesús ha venido a inaugurar, hermanos, algo completamente nuevo. Él no viene a reforzar las prácticas ceremoniales, Él no viene a enfatizar los rituales que se llevaban a cabo, pero tengan en mente esto: recordemos que todas las prácticas ceremoniales, que todos los rituales, todos los sacrificios fueron instituidos por Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel no era una sugerencia que lo hicieran así, sino que era la forma que Dios había establecido para que el pueblo pudiera relacionarse con Dios. Pero sin embargo, nosotros aprendimos, hermanos, de que todas esas cosas no eran en sí mismas las cosas que Dios demandaba, sino que eran sombras, eran tipos que anunciaban y mostraban la necesidad de los hombres de poder relacionarse con Dios, y que solamente a través de un mediador y a través de un sacrificio inocente el hombre podría acercarse al Señor. Por lo tanto, si una cosa vimos claramente en el último sermón, hermanos, es que los hombres estábamos todos corrompidos, todos separados de Dios, y necesitábamos urgentemente reconciliarnos con Dios. Y solamente en la persona de Cristo eso es verdad. Y solamente, hermanos, vemos de que en el nuevo pacto, en el tiempo que el Señor Jesús viene a inaugurar, nosotros podemos encontrar esa vida nueva que el Señor da, donde Él transforma el corazón, nos da una nueva vida, podemos conocerle en verdad y podemos disfrutar de su ley en nuestro corazón y en nuestra vida, hermanos míos. Y la verdad es que hoy día vamos a ver cómo Mateo, hermanos, en algunas ocasiones no da muchos detalles de ciertas cosas. Él ahora pasa rápidamente de donde Jesús responde la pregunta del ayuno, donde Él ilustra
hermanos, la respuesta, además de completarla, él da a entender de que nadie pone un remiendo de vestido nuevo en un vestido viejo y nadie derrama vino nuevo en odres viejos, porque el odre se revienta y el vino se derrama, ¿cierto? Nos acordamos de eso. Entonces ahora él dice en el versículo 18, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo. Entonces, en este escenario, hermanos, Mateo pasa de ese momento y pasa a explicar ahora otra situación. No necesariamente son eventos consecutivos, para que no nos confundamos, porque vamos a leer que también esto lo manifiesta Marcos y también lo habla Lucas en el Evangelio, y vamos a ver que quizás el contexto no es el mismo. Y ya lo hemos dicho otras veces, de que no hay contradicción, hermanos. Solamente de que los diferentes escritores, en este caso Mateo, Marcos y Lucas, tienen diferentes perspectivas y tienen en su mente y en su corazón enfatizar diferentes cosas de lo que ellos vieron, de lo que presenciaron, ¿ya? Para que tengamos en cuenta de que no hay contradicciones en los relatos. Y en particular, hermanos, hoy vamos a pedir bastante ayuda al relato de Marcos, porque Marcos aporta detalles que Mateo pasa desapercibido, que Mateo no los cuenta. De verdad hay muchas cosas que Mateo no nos va a decir, pero sin embargo que lo vamos a encontrar en Marcos. Así que les voy a invitar a que vayamos a Marcos, capítulo 5, y vamos a darnos cuenta por la cantidad de versículos que claramente aporta mayor detalle, del versículo 21 hasta el versículo 43. Lo vamos a leer completo para que veamos, hermanos, algunos detalles que son importantes. Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 43, dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Si se dan cuenta aquí, en Mateo no se agrega el nombre de la persona, solamente el principal. Y al mismo tiempo Marco agrega que también que era un principal de una sinagoga, y su nombre es Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Otro detalle importante, Mateo dice que cuando vino el principal, la hija ya estaba muerta. ¿Eso significa que hay errores, que hay contradicciones? No, porque Mateo ya está hablando del momento que la hija murió, porque él está adelantando la historia, porque tiene un pensamiento diferente de lo que él quiere enfatizar. ¿Ya? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ya había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Otro detalle que no nos relata Mateo, que esta mujer no solo tenía flujo de sangre, sino que al mismo tiempo había malgastado todo, ya estaba sin dinero. Aparte de esa enfermedad que padecía, no tenía dinero, y aún peor, los médicos las dejaron mucho más mal de lo que ella estaba en un principio. Versículo 27. Cuando oyó hablar Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto tampoco lo menciona Mateo. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Entonces la hija efectivamente había muerto, solo que Mateo se adelanta en el relato y no cuenta este acontecimiento. Pero Jesús luego, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, otro detalle que no se relata. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces, hermanos, ¿por qué le dimos lectura a esta fracción de Marcos? Porque en realidad hay detalles importantes que si nosotros no los conocemos, hermanos, quizás no vamos a entender correctamente todo lo que se está desarrollando en esta ocasión. Y lo primero, hermanos, que quiero que nosotros podamos ver es lo primero que menciona Mateo. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal. Ya sabemos que un hombre principal es un hombre que está a cargo de una sinagoga. Ya conocemos su nombre, que es Jairo. Inclusive, hermanos, nosotros, una de las cosas que podemos considerar, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 15, se nos dice que un centurión romano había financiado la construcción de una sinagoga en ese lugar. Por lo tanto, algunos teólogos pueden asumir de que esa sinagoga que este hombre gobernaba o que era el principal podía ser efectivamente esa sinagoga o quizás alguna adicional que hubiese en ese lugar. ¿Y cuáles eran las funciones principales, hermanos, de un principal de la sinagoga? Para que logremos entender por qué tiene mucho sentido que este hombre venga a Jesús. Y por qué tiene mucho sentido que este hombre se postre y le ruegue a Jesús. Porque este hombre, una de las funciones que tenía era supervisar el orden de los servicios dentro de la sinagoga. Este hombre, hermanos, era el que seleccionaba, el que leería las escrituras y se aseguraba de que se cumpliesen todas las costumbres judías dentro de toda la liturgia de las sinagogas. Y él al mismo tiempo cuidaba el edificio. Por lo tanto, hermanos míos, era una persona respetada. Era similar a un anciano en Israel. Si bien era un hombre laico, no era un rabino, no pertenecía a ninguna secta, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, pero sin embargo era un hombre muy maduro. Era un hombre cuyo carácter había sido evidenciado porque el pueblo elegía a los principales de la sinagoga. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre honorable, de un hombre respetado, hermanos. Por lo tanto, cuando vemos a este hombre ahora que tiene este cartel o tiene esta reputación viniendo a Jesús, es algo considerable. Es algo completamente considerable porque él es un hombre principal, respetado, y que lo vean acudiendo a Jesús, que lo vean postrándose, que lo vean rogándole a Jesús, claramente va a dejar en evidencia algo llamativo delante de todas las personas. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que sea un hombre principal, de que sea un hombre honorable, reconocido, si hay algo que nosotros debemos reconocer, que como seres humanos normalmente cuando estamos en un momento de aflicción tan grande, normalmente el ser humano acude de manera natural a Dios. Normalmente nosotros que estamos aquí podemos reconocer, hermanos, que en momentos de grandes angustias, en momentos de grande desesperación, cuando vemos que ya no hay esperanza, siempre se alberga alguna pequeña luz, hermanos, y eso siempre es Dios. Normalmente los hombres acudimos a Dios cuando estamos desesperados, cuando ya no tenemos ninguna expectativa de nada, cuando estamos mal. Hermanos, este hombre estaba con su hija agonizando. Este hombre tenía a su hija ya al punto de la muerte. Por lo tanto, es un hombre que está completamente afligido. Este hombre está desesperado. Por lo tanto, él escucha acerca de Jesús. Él sabe lo que Jesús viene haciendo. Y él lo que encuentra correcto y necesario es venir a Jesús. Y cuando viene a Jesús, hermano, hay que considerar esto. Lo hace de la manera correcta. Él no viene a exigir. Él no representa que él es un principal de la sinagoga, por lo tanto debe atenderlo antes que todos. Él va de una manera correcta. Él se postra y él le ruega al Señor Jesús. Él le dice que su hija está agonizando, que su hija está casi muriendo, pero que si él va y pone su mano sobre su hija, él sabe que su hija va a sanar.
Entonces eso nos deja entrever, hermanos, que a pesar de que este hombre está en un momento de dificultad, en un momento de dolor, en un momento de aflicción, él ve esa luz de esperanza en la persona de Jesucristo. Y, hermanos, él se olvida absolutamente de su cargo, se olvida de su reputación. Y dígame que no es así en nosotros, hermanos. Una persona que está afligida, una persona que tiene un hijo enfermo, es capaz de rogarle a cualquiera con tal de ver a su hijo sano. Es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros no tenemos problema, nosotros no queremos gastar ciertos recursos, no queremos disponer de cierto tiempo, nos restringimos al máximo, como dice el buen chileno, nos apretamos el cinturón al máximo. Pero cuando un hijo se enferma, hermanos, sale dinero de donde nadie pensaba que salía, estamos dispuestos a invertir tiempo, estamos dispuestos a dejar trabajo botado, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, hermanos. Porque en realidad nosotros, cuando le damos valor a algo, nosotros perdemos inclusive dignidad. Hay personas, hermanos, que cuando han tenido familiares enfermos, que los aman mucho, están dispuestos a humillarse hasta la persona que era su máximo enemigo. Por lo tanto, en este ejemplo, estamos viendo un hombre afligido, un hombre desesperado. Hermanos míos, yo tengo 3 hijos y Isaac normalmente se enferma. Y cuando se enferma, su tos, hermanos, se escucha en toda la población. Tiene una tos muy fuerte, hermanos. Y cuando él tose, lo que más quisiera yo es que esa tos se le pasara y la tuviera yo. Y que él pudiera dormir tranquilo, porque un papá, una mamá siempre quiere que sus hijos estén bien. Por lo tanto, imagínese cómo está la angustia de ese hombre, que en realidad ya no tiene nada más que hacer. Su hija se le está yendo, hermanos. Está dejando a un lado su jerarquía, su reputación. Está dejando a un lado todo porque la esperanza de vida de su hija se le está yendo. Él no dice que está muy enferma, según el relato de Marcos y de Lucas. Él no dice que está muy mal, no. Él dice que está agonizando. El último aliento de la vida de su hija se está yendo. Por lo tanto, ese hombre está afligido. Ese hombre está muy afligido. Pero lo bueno de todo esto es que él viene a la persona correcta. Él viene a la persona correcta y viene con la actitud correcta. Él no viene a demandar nada. Él no le dice, Señor Jesús, si tú haces esto, yo hago esto otro, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Señor, si tú sanas a mi madre, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te sirvo. Y la verdad es que muchas veces Dios por gracia lo hace, pero sin embargo no cumplimos nuestras promesas. Pero sin embargo en este momento este hombre no viene a reclamar nada, no viene a exigir nada, y tampoco está ofreciendo nada de lo que él quizás no pueda cumplir. Él simplemente viene al Señor Jesús, él se postra delante del Señor Jesús y él le ruega que por favor vaya a la casa de su hija, ponga la mano sobre ella y su hija no va a morir, sino que va a vivir. Por lo tanto, hermanos, lo primero que podemos ver aquí nosotros es la humillación de un hombre prominente. Es la humillación de un hombre reconocido ante el pueblo, pero que sin embargo, ante la inminente muerte de su hija, él está dispuesto a humillarse, está dispuesto a rogar y está dispuesto, hermanos míos, a recibir quizás el menosprecio de muchas personas, sobre todo de los fariseos. En ese tiempo ya, hermanos, las obras de Jesús estaban causando revuelo en todo Israel. La fama de Jesús se estaba acrecentando, hermanos. Por lo tanto, esto iba a traer repercusiones sobre su vida. Quizás iba a perder credibilidad. Quizás las personas lo podían destituir dentro de su cargo por avergonzar, hermanos, el conocimiento o la fe que profesaban los hombres de ese tiempo. Y él dice, mi hija está agonizando. Mateo dice que simplemente ya había muerto, pero sin embargo el relato de Marcos y Lucas nos deja ver que todavía la hija no había muerto, sino que por el contrario, Marcos nos dice que después que ocurrió esto, cuando dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, en Marcos 5:22, hermanos, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho. No le rogaba simplemente, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. La palabra salva o la palabra sanar o la palabra liberar en la Biblia se utiliza indistintivamente, hermanos. Por lo tanto, aquí puede significar tanto sanar como salvar. En este caso, hermanos, principalmente la mujer del flujo es sana. Pero vamos a ver que no solamente involucra una sanidad física, y al mismo tiempo la sanidad, o más que la sanidad, la resurrección de la hija de Jairo, también muestra efectivamente, más que simplemente volver a la vida física, sino que hay una restauración mucho mayor. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud
y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahí vemos, hermanos, cómo hay como un intervalo de tiempo en donde está Jairo rogando al Señor Jesús por su hija que se le está muriendo, pero entre tanto aparece una mujer en escena. Aparece una mujer que está sufriendo, una mujer que está angustiada, porque no simplemente está sufriendo un periodo menstrual, sino que lleva 12 años con flujo de sangre. Pero antes de que entremos en detalle de todo lo que esto significa y de lo que implica, hermanos, quiero que pongamos la vista en esto. Yo leía un escrito hace un tiempo de Timothy Keller, no sé si algunos lo conocen, pero se le llama como el C.S. Lewis de este tiempo. Es un hombre que piensa mucho, hermanos, en la escritura. Es muy interesante leerlo en muchos aspectos. Y él menciona en este caso que prácticamente Jesús está naturalmente siendo negligente. Al momento de cómo se va a dar la situación, Jairo está presentando a su hija que está agonizando y sin embargo aparece una mujer que tiene un flujo de sangre hace 12 años. Por lo tanto, él va a decir que si uno va a un hospital, va a la urgencia y ve a una persona que llega casi muriendo y a otra que está con flujo de sangre, el doctor sería acusado de negligencia, se atiende primero a la del flujo de sangre y deja morir a la persona. Pero sin embargo, en este relato vemos que Jesús se detiene y no sigue su camino hacia la hija de Jairo, sino que él se detiene y finalmente, hermanos, la mujer del flujo de sangre es sanada primero. Naturalmente nosotros podríamos decir que Jesús fue negligente. Pero sin embargo, hermanos, si hay algo que Jesús nos va a mostrar en este relato a nosotros y que pudieron ver todos los que estaban ahí, es que Él tiene el control de todo siempre. Siempre, hermanos. Y que los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Y la forma en la que Él va a actuar es muy diferente a la que nosotros esperamos. Por eso es muy relevante, hermanos, lo que relata Marcos y lo que relata Lucas cuando el Señor Jesús le dice a Jairo: no temas, si no crees solamente. Tienes que estar tranquilo y no pierdas tu fe. No pierdas tu confianza, porque el Señor Jesús sabía perfectamente, hermanos, lo que Él estaba haciendo. Por eso vamos a dejar ahí en suspenso lo que sigue con Jairo, porque a pesar de que él está postrado, de que él está rogando, aparece una mujer en escena, que es una mujer que hace 12 años sufría de flujo sanguíneo. Hace 12 años, hermanos. Y eso, hermanos, es algo terrible, porque según la ley levítica, una mujer con menstruación no podía tener contacto con nada ni con nadie. Su esposo no podía estar con ella, su familia no podía estar con ella, ni siquiera las personas más cercanas. No podía tocar ni los utensilios de la casa porque todo, según la ley ceremonial, quedaba impuro. Todo quedaba en condiciones en donde nadie podía acercarse. Hermanos, si consideramos esa situación, esta mujer estaba viviendo casi de la misma manera que un leproso. No es casi nada diferente, solo de que la enfermedad era distinta, pero sin embargo, así como la lepra también tenía ley ceremonial de que no podían estar con las demás personas por un tema de purificación o de inmundicia ceremonial, y al mismo tiempo porque era altamente contagiosa. Pero esta mujer, hermanos, no solamente por una semana, que normalmente puede durar un periodo de una mujer, no sé, algunas menos, pero sin embargo, 12 años. 12 años, hermanos, vivía con flujo sanguíneo. En 12 años, donde ella estaba apartada de su familia, estaba apartada de la comunidad, no tenía el acceso al templo, a la adoración. Por lo tanto, era una mujer que estaba sufriendo, además de la enfermedad, estaba sufriendo por la separación que tenía con los seres que ella quería. Una de las cosas que nosotros enfatizamos mucho, hermanos, y que está excelente, solo que no vaya al extremo, es el poder compartir con nuestra familia. Nuestra familia es muy importante. ¿Quién no quiere pasar tiempo con la familia? ¿Quién no se goza con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Quién no se goza de esos momentos familiares? Esta mujer no tenía esos momentos.
Hace 12 años que no sabía lo que era estar tranquila. Hace 12 años que no sabía lo que era disfrutar de su familia. Hace 12 años que esta mujer estaba angustiada y estaba atormentada. Por eso las palabras de Jesús cuando le dice, vete en paz, van a tener mucho sentido. Porque esta mujer hace 12 años que no conocía lo que era tener paz. Solamente vivía atormentada, angustiada, con sufrimientos continuamente por su enfermedad y por las cosas en las que repercutía, hermanos. Por eso dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, ya había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, hermanos. Esta mujer invirtió todo su dinero que tenía en médico tras médico. Pero sin embargo, los médicos del siglo I, hermanos, no son como la medicina de hoy. Ellos hicieron todo lo que podían. Yo no creo personalmente de que los médicos adrede, hermanos, la hicieron empeorar, sino que ellos, dependiendo de lo que sabían y lo que conocían, dieron tratamientos, dieron algunos medicamentos, pero sin embargo, esas cosas la hicieron de que le fuera peor. Estaba con flujo de sangre hace 12 años, aparte gastó todo su dinero y los médicos, en vez de ayudarla, la dejaron peor. Imagínense la situación que estaba viviendo. Es como cuando uno dice, hoy parece que no me puede ir peor. Es como la peor situación, me va de mal en peor, son los términos que nosotros utilizamos. Pero sin embargo, dice, ya había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, esto es muy importante. Hay un énfasis aquí que no podemos pasar por alto. Esta mujer estuvo 12 años sufriendo una enfermedad, 12 años sufriendo el menosprecio, 12 años sufriendo marginación, 12 años de tormento y de angustia ininterrumpidos, hermanos. Qué terrible vivir en esa situación. Pero sin embargo, hermanos, cuando hablamos de la obra del Señor Jesús en la vida de esta persona, los escritores dicen, y en el mismo instante, hermanos, en el mismo instante, ese flujo de sangre se secó. En el mismo momento que esta mujer toca al Señor Jesús, hermanos, esa enfermedad se sana por completo. Pero sin embargo no podemos perder de vista que esta mujer fue muy osada. Esta mujer fue muy arriesgada, porque esta mujer conocía perfectamente la condición que ella estaba y sabía que no se le permitía acercarse a nadie porque ritualmente estaba contaminando a las demás personas. Era algo inimaginable, hermanos, era algo impensado. Ninguna persona en esa condición podía hacerlo. Pero sin embargo, la desesperación de la mujer la llevó a hacer esto. La desesperación de la mujer la llevó a hacerse paso en el camino porque había una multitud. Y aún más, estoy seguro de que nadie se hubiese pensado ir siquiera donde hay mucha gente y menos atreverse a tocar a un rabino, hermanos. Era mucho peor todavía su pecado. Pero sin embargo, al igual que el principal de la sinagoga, seguramente esta mujer había escuchado de Jesús. Seguramente sabía de lo que él venía haciendo. Y ella vio que había cierta esperanza al momento que Jesús iba pasando por ahí. Hermanos, y una vez más insisto, normalmente nosotros, hermanos, en nuestro estado normal, cuando estamos bien, cuando estamos felices, cuando estamos contentos, usted se imagina a alguien ganándose el quino y decir, voy a ir a la iglesia porque voy a ir a agradecer al Señor. No, hermanos. Las personas no vienen a Dios cuando están bien. Las personas normalmente no vienen a Dios cuando están felices. Las personas vienen a Dios cuando están mal, cuando están en agonía, cuando ya pierden todas las esperanzas. Normalmente nosotros, hermanos, siempre estamos disfrutando de la vida y no alzamos nuestra mirada al cielo hasta cuando nos sucede algo. Normalmente es así. ¿Han escuchado ustedes un término en el cual no estoy tan de acuerdo? Pero sin embargo se maneja mucho en nuestra zona. No esperes que Dios te llame con dolor. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Sí, porque eso es como lo que normalmente está en la mente de las personas. Como que el ser humano no viene al Señor hasta que Dios lo llama con dolor. Pero un paréntesis, bendito dolor que Dios permite para que vengamos a Él. Gracias a Dios por esos sufrimientos, porque muchas veces Dios utiliza esos momentos para traernos a Él. Entonces esta mujer, hermanos, en esa condición fue muy osada, fue muy valiente,
fue muy atrevida para hacerse paso en el camino de la multitud y tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo momento que ella toca el manto, inmediatamente, hermanos, lo que no pudo darse en 12 años, lo que ningún médico pudo sanar en un momento solamente, el Señor Jesús le otorga sanidad. En un solo momento, hermanos, el último quizás destello de esperanza resultó en completa sanidad para esta mujer. Y una de las cosas que me parece muy llamativa en este relato, hermanos, es que anteriormente Mateo relata de que hay un cuestionamiento por parte de los fariseos, hay un cuestionamiento por parte de los discípulos de los fariseos, ¿por qué Jesús come con pecadores? ¿Por qué Jesús no está ayunando como los demás discípulos ayunan? Pero esta vez hay un cuestionamiento de los mismos discípulos de Jesús hacia Jesús. Porque Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos van a decir, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, Señor, ¿tú estás loco? ¿La pregunta que estás haciendo tiene algún sentido? Aquí está lleno, Señor, toda la gente te está tocando. Toda la gente te está apretando. Y Lucas va a agregar que es Pedro y los demás. O sea, como que ahí tiene un poco más de sentido. Pedro es el que inicia esta pregunta. Señor, ¿qué estás preguntando? Pero si toda la multitud te aprieta y tú estás preguntando quién te ha tocado, pero sin embargo lo que ellos no entendían en ese momento es que había alguien que le había tocado de la manera correcta. Había alguien que se había acercado a Jesús de la manera que Dios había establecido. Se había acercado con fe, no colocando la confianza en rituales ni en aspectos externos, sino que solamente en la persona de Cristo. Y él dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Se dan cuenta de algo? La mujer estaba temía, estaba temblando porque sabía lo que había hecho. Ella tenía que confesar lo que había hecho. Pero sin embargo, hermanos, lejos de que Jesús la condene por pasar por alto, hermanos, que ella estaba en un estado de impureza, Jesús no la recrimina, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no recrimina a esta mujer si todo lo que estaba establecido en la ley ceremonial había sido instituido por Dios? Es porque Él venía a ponerle término a todas esas cosas, a todas aquellas cosas que solamente eran sombras, que apuntaban a una realidad mayor. Jesús le había venido a poner término. Ya la relación correcta con Él no sería a través de sacrificios, no sería a través de rituales, sino que el instrumento conector con Dios sería la fe. La forma correcta, hermanos amados, de relacionarse con Dios es la fe en Jesucristo. No las cosas externas que nosotros podemos hacer, ningún tipo de ritual. Y una de las cosas maravillosas que vemos aquí y que vamos a ver también a medida que avancemos con la hija de Jairo, es cómo, hermanos, en el tema ceremonial de la purificación, estas personas, estar con flujo de sangre o inclusive tocar un cadáver, se consideraba una persona impura. Inclusive la ley decía de que si una persona entraba en un lugar donde había una persona muerta, también era considerada impura y tenía que realizar todos los ritos de purificación, hermanos. Durante 7 días esa persona quedaba impura. Pero sin embargo vamos a ver nosotros que Jesús, hermanos, no rehúsa tocar a los impuros. Que Jesús tampoco rehúsa que los impuros lo toquen a Él. Y aún más, Él no queda impuro. Vamos a ver que lejos de quedar impuro por la mujer queda sana. Y vamos a ver que de lejos de quedar impuro por tocar un cadáver, la niña resucita, hermanos. Entonces vamos a ver claramente el poder y la compasión de Jesús con este hombre que está completamente afligido y con esta mujer que está completamente angustiada. 12 años en esa situación y 12 años tiene la niña. Por lo tanto, a uno se le está yendo una niña de 12 años y otra mujer lleva 12 años sin vida. ¿Se dan cuenta? 12 años sin vida, sufriendo una enfermedad, atormentada, marginada, sin gozo, sin tranquilidad, sin paz. Y a otra niña se le está yendo la vida, toda una vida por delante, pero el aliento se le está yendo. Pero sin embargo, por ese camino donde hay 2 personas que están completamente angustiadas, no aparece un pequeño destello de luz, sino que la luz del mundo está ahí. No es una pequeña destello de esperanza, sino que la esperanza de vida está ahí.
Y eso es lo que ocurre cuando el Señor Jesús aparece en la vida de alguien, hermanos. Y cuando por la gracia de Dios nos acercamos a Él de la manera correcta, hermanos, de la manera correcta, Él siempre hará lo mejor para nosotros, siempre. Aunque nosotros no entendamos ciertas situaciones, Jairo tiene que estar afligido ahí. Vemos a la mujer que está tocando a Jesús contra toda expectativa y lo más seguro es que Jairo no sabe qué es lo que pasa. Porque vamos a leer más adelante de que viene uno de su casa y viene a avisar: tu hija ya no está agonizando, tu hija murió. Y no molestes más al maestro. Ya no tiene sentido que le insistas, tu hija ya murió. Ya no hay ninguna esperanza, Jairo. ¿Qué habrá pensado Jairo en ese momento? Si el Señor iba con los discípulos camino a su casa y de repente una mujer atrevida hace paso en el camino, toca el manto de Jesús, aparte impura. Y aparte el Señor Jesús quiere escuchar el relato de su boca. Él quiere escucharla. Para que exista este relato, para que alguien diga: y la mujer había pensado que si solamente tocara el manto es porque ella contó su historia. Ella le dijo toda la verdad al Señor. Le tiene que haber contado su sufrimiento, le tiene que haber contado todo lo que pasaba y le tiene que haber contado cómo quizás lo pensó 1000 veces en tocarlo. Y el Señor la escuchó perfectamente. La escuchó. Y Él le dice, similar a las palabras que le dice al paralítico en textos más atrás: hija, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Y ahí me gusta mucho lo que dice el pastor Sugel, cuando dice que la mujer tenía una gran fe, pero tenía una mala teología. Pero sin embargo, él corrige su teología, porque no fue el manto, fue su fe el instrumento. No fue el manto que la sanó, el que la sanó fue Cristo. Y el instrumento por el cual recibió la bendición del Señor fue la fe, hermanos. Pero al mismo tiempo exalta su gran fe, porque ella creía que en él podía ser sana y podía recibir lo que ella tanto necesitaba. Más adelante dice, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella no le escondió nada, le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Qué extraordinario. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer estaba siendo azotada, hermanos. Es una palabra muy fuerte. Cuando alguien está siendo azotado no experimenta paz ni tranquilidad. Pero la fe de esa mujer había resultado en que ella fue sana. Pero sin embargo vemos que hay una realidad mayor, hermanos. Más que simplemente una realidad física, que también puede significar la palabra sanidad. Pero él le dice: hija, tu fe te ha hecho salva o sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda libre para siempre de lo que por tanto tiempo te afligió. Ahora puedes descansar, ahora puedes tener paz. Por lo tanto, a pesar de que la palabra no lo explica directamente, pero las palabras que menciona Jesús son muy similares a la del paralítico cuando le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, podemos ver, hermanos, de que no solamente hay una restauración física, sino que esta fe es una muestra clara de una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Y más que una simple restauración física, hay una restauración completa, una restauración del alma, una restauración del corazón. Porque esto la va a poder vindicar en su relación correcta con Dios, a través de la adoración del templo, a través de la relación con su familia. Y ahí es cuando sucede en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Prácticamente no pierdas la esperanza. A pesar de que Jesús está tratando el tema con esa mujer, hermanos, está tratando el tema que tanto angustiaba a esa mujer por tanto tiempo. Sin embargo, Él le dice: no temas, cree solamente. En varios momentos me vi tentado, hermanos, a poner este nombre al título del sermón: no temas, cree solamente. Porque es algo que todos nosotros deberíamos reflexionar. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado momentos de aflicción fuertes, donde parece que está todo desordenado, donde parece que Dios no está ahí, hermanos? Pero sin embargo, estas palabras deberían retumbar en nuestra mente y nuestro corazón. No temas, no te desesperes, no te inquietes, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y aquí, hermanos, a medida que
que Dios me permitía ir estudiando en el contexto histórico, cultural, me daba cuenta de por qué el Señor le menciona como alboroto esto. ¿Por qué no lo menciona simplemente? O sea, es un episodio donde cualquier persona estaría llorando, donde la familia estaría muy triste. Pero sin embargo, hermanos, la palabra alboroto me llamó la atención. Y pude encontrar, hermanos, que efectivamente el alboroto era porque las personas que estaban ahí no eran familiares, sino que en aquel tiempo se contrataban lo que nosotros conocemos como lloronas. Por lo tanto, las personas que estaban ahí no eran personas que estaban llorando por un verdadero dolor, sino que eran profesionales. Y hermanos, los rabinos judíos habían establecido que hasta las personas más pobres se le deberían contratar al menos 2 flautistas y una llorona. Porque debían tener personas que estuvieran todo el tiempo compadeciéndose, manifestando luto y dolor por la pérdida de un familiar. Entonces, imaginemos ahora, este hombre es un principal de la sinagoga, es un hombre prominente, es un hombre que tiene mucho dinero, por lo tanto el alboroto era grande. No habían 2 flautistas, habían varios. No había una llorona, habían varias. Por lo tanto, hermanos, el alboroto era real, llorando. La niña había muerto, pero el Señor Jesús inmediatamente le dice, ¿por qué se alborotan? ¿Y por qué están llorando? La niña no está muerta, sino que la niña duerme. Y miren, dense cuenta de este quiebre. Están llorando, son profesionales. Y ahora dice, y se burlaban de él. Pasaron de las lágrimas, ahora estarse riendo del Señor Jesús. Este está loco. Este es un demente. Nosotros vimos que la niña murió. Salió el hombre de la casa, de la casa del principal, de Jairo, a decirle que ya había muerto, que no molestara más al Señor. Pero sin embargo ahora el Señor Jesús viene y dice, no, la niña no está muerta, la niña solamente está durmiendo. Hermanos, aquí nosotros vemos una vez más cómo Mateo tiene siempre en su corazón demostrar que Jesucristo es el Mesías que ellos están esperando. Que no necesitan esperar a ningún otro, porque Él es el cumplimiento de todas las profecías, es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado por todo el Antiguo Testamento. Él es el que tiene poder de detener en un instante el flujo de sangre de una mujer que la afligía por 12 años. Y Él es el que tiene poder de decirle, niña, a ti te digo, levántate. Él es el que tiene poder sobre la muerte. Por lo tanto, hermanos, cuando vemos a Jairo en ese momento angustiado, postrado, rogando, al mismo tiempo vemos que su fe es una fe correcta. Porque cuando vemos el relato más adelante, cuando llegan a la casa, Jairo no le dice al Señor, ¿sabes, Señor, detente? No vayamos a ninguna parte porque mi hija ya murió. Voy a hacerle caso al que vino de mi casa y no te voy a molestar más. Jairo seguía siguiendo las órdenes de Jesús. ¿Se da cuenta de eso? A pesar de que le dijeron que su hija había muerto, Jairo seguía en las órdenes de Jesús. Y Jesús le dice a él, le dice a su esposa, le dice a sus 3 discípulos que entren y todos los demás salen. Por lo tanto, vemos la obediencia de la fe en la persona de Jairo, hermanos. ¿Ha meditado que la fe obedece? ¿Ha meditado de que una cosa es decir fe y si no obedecemos, esa no es fe genuina? La verdadera fe obedece. La verdadera fe espera en Dios. La verdadera fe confía en Dios, a pesar de que sus ojos vean lo incorrecto. Porque la fe, hermanos, no se sustenta en lo visible, se sustenta en la verdad de Dios. Y Jairo en ese momento, a pesar de que su hija había muerto, él sigue las instrucciones del Señor y cuando llegan a la casa, ellos van a ver la obra más grandiosa que jamás esperaron ver. Ellos van a ver a su hija resucitando de entre los muertos. Van a ver a su hija recibiendo vida nueva. Lo más probable, hermano, es que esta pequeña, después de tantos días quizás de estar mal, enferma, un enfermo normalmente no come. Mi papá siempre dice, enfermo que come no muere. Porque si está comiendo es porque quizás no está tan enfermo. Pero esa niña lo más seguro es que estaba tan enferma que no comía. ¿Y cuál es la primera cosa que el Señor Jesús dice cuando esa niña viene a la vida? Que le den comida, que le den de comer. Porque ella había sido completamente, hermanos, restaurada. Ella fue traída de la muerte a la vida, hermanos. El poder y la compasión de nuestro Señor Jesús no tienen precedentes, hermanos. Se dan cuenta de 2 vidas opuestas, una mujer marginada y un hombre prominente. Pero la fe, hermanos, verdadera y genuina, se manifiesta tanto en uno como en el otro, independiente de la posición social, independiente de la dificultad que nosotros estemos viviendo. Hermanos, la verdadera fe siempre apunta al mismo blanco, Jesucristo. Siempre.
Independiente de la situación, independiente del estatus social, independiente del nivel educacional, la verdadera fe apunta siempre a la misma persona, porque no es la fe en sí misma lo que nos da lo que necesitamos, es Cristo quien provee lo que necesitamos, es por medio de la fe que lo recibimos. Por lo tanto, en estos dos acontecimientos, en dos historias completamente diferentes, vemos a un padre afligido, vemos a una mujer angustiada que lo pierde absolutamente todo y no tiene ninguna esperanza en que pueda recuperarse. Por otro lado, vemos a un padre que tiene mucho dinero pero no puede hacer nada por su hija. Su hija se le está yendo. El dinero no es la solución. ¿Quién es la solución? Cristo. Es lo que ellos necesitan. Hermanos, y aunque nosotros fuéramos llorando, y aunque nosotros nos postráramos y le rogáramos mucho, si Él no quisiera darnos, Él no lo daría. Porque no lo merecemos. No son nuestras lágrimas lo que hace meritorio lo que recibimos. Cuando recibimos algo es porque Dios quiso darlo. Por eso me encanta el ejemplo de ese hombre leproso, porque él, hermanos, como decimos nosotros, le dan el clavo. Él le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Quiero. Sé limpio. Si Él no quisiera hacerlo, si Él no tuviera disposición para hacerlo, nosotros no recibiríamos absolutamente nada, hermanos. Por lo tanto, Jesús claramente, hermanos, lo vemos nosotros en este tiempo en donde Él viene a la tierra, donde el Verbo se hace carne, que Él toca a personas impuras. Él toca a un leproso, Él toca a una mujer con flujo de sangre, Él toca a una niña que había muerto y Él no se contamina, sino por el contrario, Él purifica, hermanos. En la ley levítica, flujo de sangre que tocaba un muerto estaba impuro. Sin embargo, Jesús no queda impuro, por el contrario, Él purifica a los que estaban impuros. Y eso deja entrever, hermanos, que las cosas que ya se venían realizando vez tras vez, año tras año, ya venían a su cumplimiento. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, daría por terminado todo ese proceso ceremonial, hermanos. Toda esa pureza ceremonial sería provisoria, porque todo eso apuntaba a un tiempo de la verdadera pureza espiritual que sería otorgada solamente por Cristo. La mujer, hermanos, de flujo de sangre, cuando toca a Jesús en fe y es sanada, claramente nosotros vemos que eso apunta, hermanos, de que la ley solo podía señalar la impureza, pero no podía sanarla. La ley señalaba la impureza. Una mujer con flujo de sangre, impuro. Una persona leprosa, impura. Una persona que tocaba un cadáver, impuro. Porque todas esas cosas manifestaban la corrupción del pecado. Todas esas cosas dejaban en evidencia que la condición del hombre después de la caída es mala y está separado con Dios. Pero solamente señalaban el pecado, señalaban la corrupción, señalaban la separación del hombre con Dios, pero no podían sanarlo. No podían, hermanos, cambiar la condición de los hombres, no podían cambiar la condición del corazón. Eso es algo que solamente tiene cumplimiento en la persona de Cristo. Es por eso que nosotros vemos, hermanos, de que Jesús rompe la lógica de la ley ceremonial. Él no seguía según la ley ceremonial en ese momento. A pesar de que normalmente vemos al Señor diciendo que se presenta al sacerdote porque todavía Él no ha muerto en la cruz. Cuando Él muera, cuando el testador muere, entonces rige el nuevo pacto. Pero sin embargo vemos ya un anticipo, la inauguración de cómo las cosas son completamente diferentes, hermanos. Él es el que cumple la ley. Eso es lo que vemos nosotros en Mateo 5, cuando dice que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Él cumplió completamente todas las exigencias de la ley y Él trasciende la ley y trae reconciliación y restauración. Por lo tanto, hermanos, ya terminando, Cristo y solo Cristo es la verdadera pureza. ¿Escuchó eso? Solo Cristo es la verdadera pureza. Él es el único, hermanos, que no necesita evitar la impureza. ¿Se da cuenta de eso? Él no necesita evitar a los impuros porque Él tiene poder de vencer la impureza. De hecho, Él cargó con todas nuestras impurezas en la cruz. Él tomó toda nuestra inmundicia en la cruz. Por lo tanto, hermanos, cuando Él vino a este mundo, Él vino a cargar sobre sí mismo todas las impurezas de nosotros los impuros. ¿Acaso ese mensaje de Juan, cuando Juan está en el Jordán y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La imagen de un cordero era de un cordero muriendo siempre.
Siempre el cordero estaba relacionado con el sacrificio. Por lo tanto, Juan deja claramente expuesto de que Él es el cordero que va a cargar todos los pecados de su pueblo. Él es el que viene a morir por las inmundicias de todos nosotros, hermanos. Por eso en el escritor de Hebreos, en capítulo 9, versículo 13 y 14, podemos leer lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por lo tanto, hermanos, si las cosas ritualistas, ceremoniales, podían purificar y podían de alguna forma apartar a aquellas personas que estaban ritualmente impuras, porque eso no significa que eran esencialmente, hermanos, pecadores. No era cometer un pecado estar con flujo de sangre, no era cometer un pecado estar leproso, no era cometer un pecado en sí mismo tocar un cadáver, pero esas cosas representaban, hermanos, las consecuencias del pecado y la separación con Dios que conlleva el pecado. Pero sin embargo Jesús vino a poner término a todas esas cosas. Y hoy tenemos entrada amplia y gratuita hacia el trono celestial. Hoy podemos acercarnos y tener una relación correcta con Dios, así como esta mujer se acercó a Jesús, viendo que solamente en Él podía alcanzar lo que ella necesitaba. Y así como este hombre se acercó a Jesús, a pesar de que se le iba el aliento de vida a su hija, a pesar contra toda expectativa, hermanos. Cuando nosotros logramos entender de que solamente Jesús es lo que nuestra vida necesita, hermanos, no vamos a escatimar absolutamente nada. No vamos a escatimar absolutamente nada. Nunca se olvide de esto. Esta mujer no le importó su dignidad, no le importó lo que dirían, no le importó murmuraciones que se levantaran. Este hombre prominente no le importó que quizás perdiera su reputación. No le importó que iban a decir, ¿un principal de la sinagoga postrado? ¿Un principal de la sinagoga rogando? ¿Un principal de la sinagoga siguiendo a Jesús, sus órdenes? Eso se contraponía absolutamente a lo que cualquier fariseo o escriba esperaba. Pero sin embargo, en momentos de aflicción tal como es, hermanos, el ser humano tiende a buscar a Dios, pero no significa que siempre lo encuentra, porque la única manera de encontrarlo es cuando nos acercamos a Él a través de la fe, no cuando nos acercamos confiando en nuestra humillación, no cuando nos acercamos confiando en lo que estamos haciendo. Caminé grandes kilómetros, tuve que hacer esto, tuve que dejar tantas cosas. No, hermanos, nosotros no hallamos a Jesús porque dejamos muchas cosas, porque hicimos muchos méritos o porque involucramos mucho esfuerzo. Encontramos a Jesús porque reconocemos que solamente en Él está lo que necesitamos nosotros. Solamente en Él hallamos la paz que nuestra alma necesita. Solamente en Él hallamos el gozo que nuestro corazón no tenía, hermanos. Una mujer atribulada se va con paz a su casa y un padre afligido ve a su hija caminando y ahora tiene que alimentarla. Solamente Jesús pudo hacer eso, hermanos. Solamente Él pudo traer verdadera restauración a esta mujer y verdadero gozo a un padre que estaba completamente desesperado. Y así también es con nosotros. Estas dos imágenes, hermanos, muestran con claridad el Evangelio de nuestro Señor. ¿O acaso no es así? ¿Nuestro corazón no estaba afligido? ¿Nuestra vida no estaba angustiada? ¿No nos sentíamos desesperados, hermanos, y no sabíamos qué hacer? Y sin embargo, en un momento determinado aparece una luz de esperanza, que es Cristo. Y podemos venir a Él en fe, hermanos, y Él sacia nuestra necesidad. ¿O acaso solamente podemos ver a Dios en un momento de una sanidad física? ¿Acaso no vemos la mayor de las sanidades, que es la sanidad de nuestro corazón? La sanidad de nuestra alma, hermanos. ¿Acaso no valoramos la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida? Una de las cosas, hermanos, que normalmente medito es que nosotros a veces seguimos siendo muy visibles, hermanos. Solamente nos gozamos con las cosas que vemos y las cosas que no vemos las pasamos por alto. De verdad que como creyentes nosotros deberíamos hallar tanto gozo, hermanos, en el perdón de nuestros pecados. Deberíamos hallar tanta alegría, hermanos, que podemos levantarnos y saber que si la muerte viene por nosotros, vamos a poder presentarnos ante Dios sin ningún problema, porque Cristo nos va a representar delante de Dios. Pero sin embargo, hermanos, somos tan visibles nosotros, que si no vemos cosas o cosas que pasan o suceden, nosotros pensamos que Dios no está al control de todo. Hermanos, Dios siempre está al control de todo. Aunque parezca que está cometiendo una negligencia, me llamaba la atención eso. Él no fue negligente. Él sabía muy bien que la hija había muerto. ¿O no se acuerda de Lázaro? ¿Quién es el que espera cuarto día? ¿Acaso Jesús llegó tarde? Hermanos, ¿alguna vez el Señor ha llegado tarde?
¿Alguna vez Él ha hecho algo indebido? Jamás, hermanos. Somos nosotros los que somos impacientes, somos nosotros los que no sabemos esperar. Nos inquietamos porque nuestra fe muchas veces se eclipsa, y se eclipsa porque nosotros, hermanos, vamos por caminos incorrectos o no hacemos la voluntad del Señor y experimentamos momentos de incertidumbre en nuestra vida. Pero sin embargo, Dios no permitió que esta mujer siguiera con el flujo de sangre y la envió a su casa en paz y la envió libre de su azote. Y no permitió que este hombre siguiera sufriendo, sino que esta niña que había muerto, Él le dice Talita Cumi. Y la palabra Talita Cumi no simplemente significa niña, sino que utiliza una palabra con más cariño, con más afecto. Puede significar que Él haya dicho pequeñita, pequeñita, levántate, levántate. Y a Lázaro le gritó fuerte, Lázaro, ven fuera. Pero tanto una palabra con autoridad o una pequeña palabra con ternura tiene el mismo poder. A uno Lázaro y a otra pequeñita, levántate. Y le tomó de su mano. ¿Qué está haciendo? Eso no lo permite la ley ceremonial. Pero la gran sorpresa de todo es que Jesús no se contaminó. Y la niña resucitó. Qué extraordinario, hermanos. Cuando el Espíritu Santo vino a su vida, ¿no es algo similar? ¿Acaso usted no sigue siendo pecador? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo mora en usted y en mí? Si somos pecadores. Es que Él tiene la capacidad de morar en pecadores como nosotros. Y Él no se contamina y al mismo tiempo nos santifica. Qué extraordinario, hermanos. Alguien dice, pero es que si pecamos Él se va a ir. ¿Acaso Él vino cuando éramos santos? Es que si el Espíritu Santo se va a ir, hermanos, si Él se fuera por un pecado, entonces nunca habría venido. Por lo tanto, así como Cristo no se contaminó a la que la mujer lo tocara y tomar la mano de esa niña, Él no se contamina con nosotros. Por el contrario, Él nos santifica. Él nos purifica con su palabra y su Espíritu en nuestra vida. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Cristo nuestro Señor, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que nos permites de estar en tu presencia, de poder estar ante tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos, porque tú eres un Dios poderoso, pero también eres un Dios compasivo. Tuviste misericordia de este padre afligido y de esta mujer angustiada, Señor. Y la enviaste no con angustia, sino con paz. Y a este hombre que estaba afligido, experimentó el mayor gozo y la mayor alegría de su corazón. Oh Señor, ya ahora no tenía que ir a sepultar a su hija, ahora tenía que alimentarla, porque ya estaba caminando, porque la vida había pisado su casa. El Dios de la vida, el Dios que es la resurrección y la vida, estaba en medio de ellos. Y Señor, esa realidad también la vemos en nosotros. Nosotros también estábamos angustiados, habíamos absolutamente malgastado todo, Señor. No teníamos esperanza y estábamos, Señor, muertos también como esta niña. Pero Señor, tú nos diste vida y juntamente con la vida nos diste paz. Y nos diste gozo, nos has llenado de alegría, nos diste tu Espíritu Santo, nos diste a beber del vino nuevo y la taza amarga, la copa amarga, tú la bebiste por nosotros. Por eso te adoramos y te bendecimos y te rogamos que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo en este tiempo de culto. En el nombre de Cristo oramos. Amén.